Se denominan gases ideales a un gas hipotético o teórico, es decir, imaginario, que se desplaza aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Muchos de los gases reales conocidos en la química se comportan a temperatura y presión ambientales, como un gas ideal, al menos de una perspectiva cuántica. Esto permite que sean estudiados como gases ideales dentro de ciertos parámetros razonables. Tipos de gases ideales. Existen tres tipos básicos de gases ideales de acuerdo a los tipos de enfoque físico elegido para su planteamiento. Gas ideal de Maxwell-Boltzmann. Se clasifica a su vez en gas ideal termodinámico clásico y gas ideal cuántico, dependiendo del enfoque físico aplicado en su estudio. Gas ideal cuántico de Bose, compuesto por bosones. Los bosones son portadores de las fuerzas fundamentales de interacción: interacción electromagnética, interacción nuclear fuerte, débil y de gravedad. Gas ideal cuántico de Fermi, compuesto por fermiones. Los fermiones son partículas de materia llamada materia bariónica o materia ordinaria. ¿Cómo se definen? Bueno, un gas ideal es una sustancia en estado gaseoso cuyas partículas se mantienen en un número estable, sin efectos electromagnéticos. Los gases reales se aproximan a este comportamiento ideal solo a temperatura y presión ambiente, cuando se trata de gases monoatómicos. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones entre las moléculas que lo componen son de tipo elástico, conservando el momento y la energía cinética. Las principales propiedades de los gases ideales son 4. Poseen siempre un mismo número de moléculas. No existen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. No existe colapso entre las moléculas ni cambios en su naturaleza física, cambios de fase. Las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Ley de los gases ideales. El estado de una cantidad de materia gaseosa se formula en base a 4 variables distintas, como lo es la presión, el volumen, temperatura y número de moles de gas. La relación matemática ideal entre dichos factores es, justamente, la ley de los gases ideales, que predice el comportamiento de la mayoría de los gases reales a temperatura y presión ambiente. Esta ley permite calcular alguna de las 4 variables a partir del conocimiento de las otras 3, según la fórmula que así lo expresa. P representa la presión del gas, la V su volumen, N es el número de moles de gas, el cual debe permanecer constante. La R representa la constante de los gases y T la temperatura del gas en cuestión. Si un gas cumple con esta ley, puede tratarse como si fuera ideal. Esta ley es además la combinación de las leyes de Boyle, Gay-Lussac, Charles y Avogadro. La noción de gas ideal surge debido a la necesidad de comprender el funcionamiento de estos fluidos, ampliamente utilizados en la industria. En lugar de crear un modelo para cada tipo de gas, se recurre a una formulación ideal de estos mismos, es decir, un modelo hacia el adquirir los esfuerzos. Ley de Boyle. En el siglo XVII, el científico Robert Boyle llevó a cabo una serie de experimentos empleando gases y líquidos, gracias a los cuales determinó el efecto que ejerce la presión sobre el volumen en los gases. Esto lo llevó a formular su ley, que reza que el volumen de un gas varía de forma inversamente proporcional a la presión si la temperatura permanece constante. Esta fórmula para gases ideales de la siguiente manera: P1 por V2 es igual a P2 por V2, donde las variables son 1 con iniciales y las variables con 2 son finales. La ley de Gay-Lussac establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Este fenómeno ocurre porque al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes, es decir,
Aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Ley de Charles. Gracias a los estudios del francés Jacques Charles en 1787, tenemos esta ley que expresa la relación constante entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. Lo cual tiene como consecuencia que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Esto se formula a efectos de los gases ideales, como lo es volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. La ley de Avogadro establece la relación entre la cantidad de gas y su volumen cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen. Si disminuimos la cantidad de gas, el volumen disminuye.